Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a una edición más de Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo y como cada semana me presento con todas y todos ustedes. Mi nombre es Enrique Salazar y tengo el gran gusto de ser acompañado por Jesús Magallón, aquí en los micrófonos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a su programa Re Masculino. Y bueno, creo que hablo por los dos cuando digo que este es un programa que nos tiene emocionados. Sí, sí se puede usar esa palabra, ¿no? Y pues nada, el programa del día de hoy es especial para nosotros, no nomás por el tema que vamos a tratar, sino por la invitada que hoy nos acompaña. Tenemos aquí en el micrófono a la regidora por Morena, la licenciada Eva Áviles. Y buenas tardes, muchas gracias por venir, por estar aquí en este espacio. Por el contrario, es un gusto estar en este programa de Re Masculina. Será un gusto platicar, debatir y también dar un poco de información de lo que está pasando en temas de violencias en Guadalajara. Un gusto y muchísimas gracias. También saludo a quienes nos escuchan esta tarde. Perfecto. Y bueno, recuerden que una de las ventajas de que estemos por medio de una transmisión en vivo en Facebook es que pueden estar cotorreando con nosotros en la caja de comentarios. Pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Aquí nos encanta debatir y sobre todo pueden hacerle las preguntas que ustedes consideren necesarias para la regidora, que pues con todo gusto estaremos tratando de responder y aquí pues estar dándoles un programa como cada semana que pueda ser benéfico para toda la comunidad, tanto hombres, mujeres y pues todos en general, ¿no? Así es. Y bueno, el tema como tal que vamos a abordar el día de hoy es referente a la violencia que se vive en Jalisco. El día de hoy pues le tenemos algunas preguntas a nuestra invitada, tanto para que nos brinde información como su punto de vista debido al puesto que ella desempeña, no solo como regidora, sino como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad y Género. Y pues vamos a tener una perspectiva bastante interesante respecto a la violencia aquí en Jalisco. Exactamente, sobre todo creo que es una gran oportunidad la que nos brinda aquí en este espacio para estar comentando, sobre todo en tema de este nivel Jalisco, en este tema a nivel estatal, porque la verdad, en lo personal creo que Jalisco es un estado, ¿cómo decirlo? Es un estado que de repente duele, ¿no? En ciertos sentidos, pero que también está en una disposición a poder reír en cualquier momento, y no lo digo como una crítica, sino como una cualidad muy necesaria, porque es un estado trágico. La verdad es que ha pasado por muchas cosas en estos últimos años, en este último sexenio, diría yo. Pero cuéntenos ya para entrar a tema de una vez, señora regidora, ¿cómo es que va Jalisco en este tema de la violencia de género y la violencia en general? Pues mira, a raíz del confinamiento, de la pandemia, el crecimiento de la violencia intrafamiliar ha dado datos del 7.7%. Es increíble que a nivel nacional haya más de 130,000 denuncias. En cuestión de llamadas telefónicas por auxilio de violencia doméstica, de violencia verbal, las plataformas reportan un incremento de más del 70%. Yo no veo claro los gobiernos de Movimiento Ciudadano que realmente quieran hacer algo por favorecer esta disminución de violencias que vivimos las y los tapatíos. Entonces, ¿por qué digo que no veo la voluntad? Te pongo, por ejemplo, lo vengo poniendo, el año pasado, en abril del 2019, hay una modificación
al reglamento de policía y buen gobierno, donde ya está tipificado el delito, pues un delito de acoso callejero, donde las multas van de 2.500 a 5.000. Pues yo la última vez que pregunté, creo que iban 274, mínimo, ridículo las denuncias, los folios que levantan, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que no hay esa voluntad política para informar, para decirles, oye, no es piropo, es acoso, ese es un delito, y si tú acosas a una mujer, pues va a haber una consecuencia. Por lo anterior, no ha habido una campaña de sensibilización para evitar realmente que el sexo masculino sea realmente desfavorecido en su bolsillo, pero también informar. El piropo no es piropo, es un acoso, es detén, de respeta, en la educación está el cambio. Entonces, sí se me hace, y creo que me equivoco, mínimas son las infracciones que se han levantado por este conducto, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, yo presenté una iniciativa ahora el pasado 24 de julio, donde todos hemos escuchado el perifoneo, ¿no? De que ponte tu cubrebocas, lávate las manos, conserva tu distancia. Ahí fue cuando yo presenté una iniciativa y les digo que pues no hay necesidad de gastar, sino de administrar bien los recursos que se tiene. Entonces, si ya traigo infinidad de camionetas, las mismas patrullas, informando a la ciudadanía de que usen el cubrebocas, que se laven las manos, que guarden su distancia, ¿por qué ahí no informo? ¿Conoces las violencias? ¿Eres sujeta de violencia? ¿Sabías que la violencia es un delito? ¿Sabías que el violentar a una mujer, en el caso de lesiones, van de 2 años a 12 años de penalidad? ¿Sí? O sea, es donde yo digo que hace falta el saber informar, ¿sí? Hace falta la voluntad política realmente para cambiar. Ponía de escenarios que los espacios públicos, las banquetas, por ejemplo, son espacios públicos que no puedes publicitar, pero sin embargo hay concesiones que ustedes ven, los parabuses pusieron ellos la estructura y también dan un porcentaje, hasta donde yo sé, de espacios para anunciar publicidad propia del ayuntamiento. Pues me da muchísima tristeza. La publicidad la clasificas, depende de la explotación económica que puedes dar. Una AAA te va a ser más cara que una AA o una A. Y hay espacios donde son carísimos y que se están desperdiciando. Por ejemplo, yo veo en el área de Vallarta, de Juárez, Vallarta, caras blancas. En la Calzada Independencia, caras blancas. En López Mateos y Américas es un AAA. Por así decir, ese será un espacio magnífico para mencionar que la violencia es un delito. Desgraciadamente, las mujeres hemos vivido en un mundo violentado, en un machismo. Tenemos un patriarcado arraigal que es parte de la cultura también, donde todas las leyes, todas las disposiciones, todo ha sido creado por el hombre y ha sido muy poca la participación de la mujer. Entonces, también crecemos y pensamos que la violencia es parte de nuestra, ¿sí? Y no la identificamos. Mami, todavía escuchas, si no te pega, no te quiere, ¿sí me explico? No saben que, por ejemplo, el forzar a la mujer a tener relaciones sexuales es una violencia y es un delito. Entonces desconocen mucho lo que es la violencia, son parte también, se han desarrollado dentro de este círculo de violencia. Entonces es cuando tenemos que informar, porque cuando, a mi juicio, a mi consideración, a mi forma de opinar, ¿cuándo va a disminuir esto? Cuando la mujer esté informada, cuando la mujer denuncie, pero sobre todo cuando los gobiernos tengan la voluntad política para hacer un cambio. ¿Necesitamos alianzas? Claro que necesitamos alianzas, ¿sí? Necesitamos, primero, es parte del gobierno el saber comunicar, o sea, tener esa voluntad política, el saber informar, ¿sí? Les tengo que decir, es un delito, es cárcel, edúcate, o sea, hay también centros donde se está realmente a los hombres violentos, se les rehabilita, ustedes mejor que nadie lo saben, pero también yo hablo de las alianzas, ¿sí? Por ejemplo, es importante hacer alianzas, unirse, ¿sí?, con las grandes cúpulas empresariales. Hablamos de Canaco, hablamos de Coparmex, hablamos del CCIJ, que agrupa todas las cámaras industriales y Cámara de Comercio de Jalisco, hablamos de un consejo agropecuario, de un consejo de exportación. ¿Y por qué? Porque es importante.
porque la mujer muchas veces también se queda dentro de ese círculo de violencia porque no tiene a dónde acudir para que le resuelvan económicamente su situación. Los hombres son muy común cuando violentan, pues vete tú, déjame a tus hijos, déjame a mis hijos. Si se los lleva una mujer, ¿con qué los va a alimentar? Desgraciadamente la desigualdad salarial es un tope, ¿sí? Desgraciadamente a mujeres, aún todavía en siglo XXI, no se les da trabajo ya una vez que se casan o que tienen hijos. ¿Por qué? Porque ya sabemos de la doble jornada laboral. Entonces también ahí tenemos que sensibilizar, que conozcan la problemática de la importancia de las mujeres que se sumen al mundo económico, ¿sí? Entonces es importante para la mujer el tener una economía. Cuando hablamos de una economía, cuando hablamos de una mujer que tiene dinero para resolver su situación emocional, estamos hablando de mujer empoderada, ¿sí? Una mujer empoderada, una mujer que lleva dinero a su casa, que apoya el gasto público, que sabe que su dinero es poder, así de fácil. El que trae, el que paga manda. Si no han escuchado eso, han escuchado totalmente. Power Money, ¿sí? Entonces, es importante también esas alianzas con estas cúpulas empresariales, también la parte educativa, las universidades, el cambiar. Vamos a cambiar cuando seamos un país más educado. Sabemos de China, sabemos de Japón, sabemos inclusive de países latinoamericanos que a través de la educación han ido desarrollándose más rápidamente que México. Entonces, también el sector educación, las universidades juegan un papel importante, la sociedad civil, las asociaciones, es importante porque muchas veces son las que señalan a los gobiernos dónde estamos fallando, dónde no sabemos, son las que traen el tema, ¿sí? Y también la ciudadanía, entre más se involucre, más va a exigir. Entonces, la violencia, mientras no se denuncie, no vamos a saber en cifras reales ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Hablamos de un centro de justicia que está saturado. ¿Qué se requiere ahí? Pues más personal, más abogados, más jueces, más de todo, que chequen realmente cuáles son las necesidades y empezar a dar soluciones, porque es lamentable el proceso que sigue una mujer cuando acude ahí a pedir apoyo, a pedir ayuda, en la mayoría de los casos. Sí, pues hablamos de procesos legales en el que pues las víctimas de violencia son revictimizadas, ¿no? Tanto les mujeres, preguntan una vez, otra vez, o incluso el recibirlos con preguntas como por ejemplo a las mujeres, pues ¿qué le hizo a su marido, no? Para que le pegara. En el caso de los hombres, como ¿a poco te pegan? Este tipo de cosas, ¿no? Que más allá de aclarar algo, es simplemente revictimizar. Exactamente, es doloroso para la víctima. Y hablando, por ejemplo, de lo que usted decía de las multas hacia el acoso callejero, creo que también, aparte de la información hacia el ciudadano, que uno pues también tiene como esta responsabilidad, ¿no?, de conocer, referente a, pues, sí, a la capacitación de estos cuerpos pues, policiales, ¿hubo alguna capacitación para este tipo de sucesos en caso de que se reporten? Precisamente el 24 de julio tuvimos sesión de cabildo y ahí mi coordinadora de Morena, Claudia Delgadillo, es donde hace su pronunciamiento y solicita la comparecencia del comisario de Guadalajara, estamos hablando de Luis Arias, y efectivamente se le solicita para informarnos qué es lo que está pasando, comparezca. El jueves pasado, el jueves, por casualidad me di cuenta que iba a llegar a las 8:30, mi misma coordinadora fue la que me informó. Entonces vamos llegando, obviamente, pues si hubo detallitos, no te permitieron el ingreso a celulares, y el presidente pues da un informe cuando se le había solicitado la comparecencia al comisario. Finalmente hizo uso de la voz el comisario y fue donde yo realmente hago tu cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer para capacitar a los policías? Porque dentro de la misma policía hay violencia doméstica. El policía pues llega, por naturaleza tiende a ser más violento. Imagínate en un operativo donde hay violencia, el estrés, 24 horas, son horarios muchas veces inhumanos, ¿verdad? Entonces fue de las preguntas que yo le hice, y efectivamente han tenido
en diferentes áreas de derechos humanos, en áreas de género, y fueron infinidad las preguntas que le hice, que se las dirigí, le dije, bueno, son otras más, se las solicito por escrito y estoy esperando la respuesta, pero capacitación sí han recibido. Es más, estoy solicitando cuáles fueron los programas y quiénes están dando esta capacitación, porque también nada de que Juanita, la de las flores, va y capacita. Tiene que ser claro, una institución, una organización, una asociación o personas realmente que garanticen, que saben y que dominan el tema para poderlo transmitir, en este caso a los policías, que como ustedes saben son los primeros en la mayoría de las veces que auxilian a las mujeres y son los primeros en decirles, ¿estás segura que quieres denunciar? ¿Quién te va a mantener? O sea, las empiezan, yo diría, pues de alguna forma un acoso indirecto, ¿sí? Sí. Para que no denuncien, para que se detengan, y eso pues es una forma de violentar. Posteriormente las vuelven a preguntar, hablamos otra vez de victimizar, se revictimizan las mujeres, y por eso necesitamos una policía capacitada, una policía comprometida con un cambio cultural, ¿verdad? Ok, muy bien. Claro. Es interesante saber. Licenciada Eva, yo quería comentarle también, aquí en este programa también hemos pues abordado estos temas de violencia de género y violencia en general en otras ocasiones, y llegamos a la conclusión de que la violencia tiende a ser sistémica, ¿no? Tiende a ser incluso jerárquica. Entonces, recuerdo un caso que fue muy sonado y que no es de hace mucho, o sea, es un caso reciente de una chica de la comunidad wixárika que fue pues brutalmente asesinada por su pareja, por su esposo. Y este caso causó bastante revuelo porque tardaron mucho en tipificarlo como un feminicidio, ya que toda la investigación policíaca, la autopsia no se realizó. O sea, hubo una forma en que se llevó a cabo toda esta investigación que fue realmente deplorable. Entonces, no sé si en algún momento el gobernador del estado o alguna figura de autoridad estatal ha dicho algo al respecto, ha respondido o ha mencionado en cómo es que este caso en específico ha afectado en cómo es que se ve este tipo de violencia en el gobierno desde arriba hacia abajo, cuando ven que realmente estas comunidades e incluso ya nosotros que vivimos en la ciudad de Guadalajara y que tenemos acceso a más información y a más apoyo legal, cómo es que pues todo esto nos puede afectar o beneficiar, ¿no? Toda esta cuestión legal, ¿cómo es que podemos usarla a nuestro favor para, sobre todo las mujeres? Mira, aquí sí hubo mucha presión de la sociedad civil organizada, de organizaciones, se reabrió el caso y hasta donde tengo conocimiento del mismo, sí fue tipificado como feminicidio, ¿sí? En Jalisco tengo entendido que va hasta 40 años, mientras que otros estados van hasta los 70 años de prisión, ¿verdad? Entonces sí se abrió. Es por eso que yo te decía que es muy importante la participación de la sociedad civil. Yo vengo de la sociedad civil, yo tengo muchos años participando en diferentes organizaciones en base al tema del empoderamiento económico de las mujeres, y es por eso que muchas veces quien marca la pauta, quien marca la exigencia, quien les dice cómo hacer las cosas, es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque están preocupadas por determinados casos, ¿sí? Algunas se preocupan por la cuestión económica, por el empoderamiento económico hablaríamos, por la cuestión de desapariciones, por la violencia política, por la violencia de género, por la violencia, cuando hablamos de violencia de género, es toda esa fuerza, esa acción que se ejerce en prejuicio de la mujer, tanto en el ámbito psicológico, laboral, económico, sexual y político. Entonces, por el hecho de ser mujer me están violentando. Entonces, sí es ahí cuando realmente hay presión de la sociedad civil y se ejerce un cambio, se ejerce, no muchas veces como se requiere, pero el hecho de hacer presión es cuando se inician los cambios. Excelente. Pues sí, creo que es un tema bastante amplio. Creo la cuestión de la capacitación de los cuerpos policiales es primordial. Qué bueno que hubo este cuestionamiento respecto a ese tema, porque, bueno, más allá de nuestra responsabilidad como ciudadanos, que es aparte nuestro derecho de decir voy a denunciar, creo que estas instancias de justicia deben ser lugares
espacios seguros, ¿no? Para cualquier tipo de víctima, no nomás de violencia, de robo, de cualquier tipo. Y creo que lo primero que nos encontramos al querer denunciar cualquier delito es como una primer barrera, que es el cuerpo policial, que hay, como usted menciona, como un acoso indirecto para decir, pues de verdad quieres hacer esto, es un proceso engorroso, que es tardado, que es ir, que es ir y venir y volver a ir y volver a venir. Y creo que pues la orientación debe ser hacia el otro lado. ¿Sabes qué? Sí es un proceso engorroso, pero... Facilitar Exactamente. las denuncias. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, pues, no te digo continuamente, pero sí sufro robos con una continuidad, 2, 3 robos por año y lamentablemente es un martirio así, de verdad, ir a sentarte, a hacer cola, esperar, pero esta situación tiene que cambiar, ¿sí? Tiene que cambiar porque debe la parte del gobierno invitar, ¿sí?, a la denuncia para realmente saber cuál es el problema. Y de ahí sí, fijar una estrategia, una política pública, en este caso que disminuya toda la violencia que está haciendo, pues, las mujeres de alguna forma. Ahorita, sobre todo, tienen que apresurarse, ¿sí? Yo por mi parte, pues sí, en este caso, en esta iniciativa que metí con el tema de campañas informativas, espero que se dictamine pronto y que se lleve en tiempo y forma la dictaminación y su aplicación, porque ¿de qué va a servir que me la declaren ya sin materia una vez que lleguemos a la vacuna por el tema del COVID? También tengo otra iniciativa en relación para prevenir el tema de feminicidio, ¿sí? Ustedes recuerdan el caso de Vanessa en Casa Jalisco, sí. Ya estamos en el segundo Sí. aniversario, fue un caso, un escándalo. Yo les comento que yo llegué, estaba en Estados Unidos, estaba de vacaciones, pago con una tarjeta y, mexicana, sí, y estaban estupefactos, estaban inquietas y me muestran que viera la pantalla, ¿sí?, donde se estaba viendo la forma brutal en que fue muerta esa chica. Entonces, yo hago una iniciativa que le llamo Pulso de Vida. El pulso de vida no es más que un instrumento electrónico que se le otorga a las mujeres que están sufriendo ya una violencia extrema, que están a punto de perder la vida. Entonces, es un pequeño GPS donde la mujer lo aprieta. Te estoy platicando del que yo vi en Zapopan, porque en Guadalajara al día de hoy no me han hecho ninguna prueba, no me han mostrado nada más que algunos beneficios porque costó 4.5 más, 7,263 contra 1,400 de Zapopan. Entonces ahorita esa es otra historia. Entonces ese dispositivo electrónico se les da a la mujer, yo observo en la plataforma, ellas lo oprimen, en el momento prende, ves en qué lugar está esta persona, debe de acudir, baja inmediatamente a la comisaría, acude a la patrulla y durante el trayecto se sigue grabando, se sigue escuchando. Hay video, hay audio, entonces ya sabemos con quién se están enfrentando. Inclusive en pantalla a los policías pueden ver la foto del agresor. Entonces yo espero que ya se dictamine, porque afortunadamente mi coordinadora Claudia Delgadillo en diciembre logró, dentro de los acuerdos de Hacienda, del presupuesto, fijar el presupuesto, que se etiquetaran 5 billones para comprar. Entonces, no sé qué pasó, que ya se hizo una adjudicación directa, no se licitó, porque llega por parte de las mujeres, de la Policía Municipal, solicitando que se compren esos instrumentos. Entonces, ya supuestamente ya los tienen cotizados, yo no sé si ya se entregaron o no se entregaron. Entonces, pues también, ¿a qué viene el tema? De que ya tenemos la herramienta, por una parte, y que no ha habido voluntad política. Estamos a 8, a 9 meses, 10 meses, casi ya un año. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pero por otra parte digo, oye, pues espérate, ¿qué va a pasar si no se dictamina mi iniciativa? No quiero hablar de violencia política, ¿verdad? Pero porque todavía no se dictamina y todavía no se están entregando los pulsos de vida. Va muy avanzado, pero sí hay algo muy importante que se tiene que dictaminar, porque si no, sí, no quiero ser una víctima de violencia política, claro, ¿verdad? Pero yo lo que sí quiero es que ya tengan esas mujeres esa herramienta que les va a salvar probablemente su vida, ¿sí? Súper interesante, creo que lo que mencionan, como dice, es una herramienta
no es una solución a nada, es solo una herramienta, pero creo que, digo, la contraparte de ver este tipo de avances es como decir, híjole, ojalá no se necesitaran, ¿no? Claro. Ojalá y no que se no se Ojalá no necesitara. se necesitaran, pero bueno, la necesidad orilla, y creo que es una excelente iniciativa referente a lo que usted dice que se tiene que dictaminar. Creo que incluso la parte, digamos, del papel legitima este tipo de herramientas, ¿no? Porque, bueno, hay innumerables mecanismos que luego por cuestiones de interpretación de la ley, de cómo usarlos, pues incluso atentan en contra de la propia víctima, ¿no? Como el uso de gases pimienta o teasers, este tipo de cuestiones que técnicamente hablando son ilegales, pero en defensa propia no, pero pues argumentar eso Tienes que comprobar una serie es una cuestión de complicada, ¿no? Para cualquier caso, y que en papel quede pues Y la- legítimo el uso de la herramienta es mucho mejor. Exactamente, y lamentablemente en Guadalajara, siendo pues, yo diría la segunda ciudad más importante de un país con más de 127 millones de habitantes, no lo tengamos. Zapopan ya lo tiene, Tlaquepaque ya lo tiene, Puerto Vallarta ya lo tiene. Es cuando digo, falta voluntad política para realmente hacer políticas públicas, ¿sí? Y disminuir y en un futuro erradicar estas violencias que se viven. ¿Por qué cree usted que el gobierno como tal está tan renuente a este tipo de iniciativas? No solamente a la cuestión de este dispositivo, sino a, por ejemplo, a la promoción como mencionaba, de esta publicidad, de este marketing social en donde podrían, de hecho, aprovechar los espacios disponibles para alentar a las mujeres a que denuncien. ¿Por qué no se está realizando esto? Porque, mira, una vez escuché una persona decir, a Candelaria Ábalos, no nos ven, no nos quieren ver, no quieren vernos, no convenimos que nos vean. Es parte del patriarcado, es parte de esa cultura patriarcal que se tiene. O sea, la violencia, o sea, para ellos no existen porque siempre han estado de alguna forma dentro de ella. Sí, Claro. claro. No la quieren ver, no la quieren solucionar. ¿Por qué? Porque no la ven, no la sienten. La van a sentir cuando hay una desgracia con alguien del sexo femenino, una hija, una esposa, un hermano, una madre. Ahí es cuando realmente van a sentir y decir, ¿por qué no actué? Y muchas veces así lo van a ver. ¿Sí? Sí, Entonces es por eso que, terrible. pues también mencionar que México es parte de una serie de acuerdos internacionales, de tratados internacionales, pero desgraciadamente México, aún así, con todas las firmas y todas las asistencias a conferencias internacionales y demás, México ocupa el número 60 de 80 países que se midieron la violencia, donde las mujeres de 80 países, perdón, donde un rack de 80 países, México ocupa el 60 lugar. ¿Qué dice? El 60 lugar significa un país inhóspito para mujeres, donde la falta de oportunidades, donde la desigualdad laboral es muy amplia, donde para alcanzar la igualdad, no sé de cuántos años, ahora con la pandemia, decían que eran 100 años, ahora no sé cuántos años hay un retroceso en estos Sí, temas, claro. ¿sí? Entonces, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia vivir en un país donde la seguridad de las mujeres no se cuenta, no se piensa, no se actúa, ¿sí? Lo peor que hay 80 países y estés a 20 del fondo, ¿no? Es Exacto, como- de 80 países estás en el lugar y ya nomás se quedan países como Belice, como Honduras, como Bolivia, o sea, chécate Sí, lo que- violento también de esos exactamente. países, pero pues, yo he estado me gusta viajar, he estado en países de primer mundo, donde, o sea, tú vas y no eres acosada, o sea, es mínima. Todavía hay rastros en Europa, todavía se vive la violencia, en Claro. Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, pero no de la forma tan abismal como es América Latina y México, ¿sí? Sí, sí, creo que es un tema, pues como lo hemos mencionado antes, la violencia en general es un tema preocupante porque en un país como México creo que culturalmente es como parte de nosotros, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a ver violencia, a escuchar violencia, a vivir violencia y decir, pues así es México, ¿no? O sea, Y espérate, no vayas tan lejos.
Jalisco, primer lugar en desapariciones, en desaparecidos. Yo he participado en algunas marchas, en muchas, y estuve en una manifestación de desaparecidos. Cuando, pues tú dices, pues yo escucho, yo veo, la noticia, o el primo de un amigo, lo ves lejanos. Pero cuando tú lo ves cerquitas, cuando estamos a escaso metro de distancia, metro y medio de distancia, y dices, es que mi hijo no volvió, es que mi hijo lo subieron, es que mi hija, y cuando un niño te dice, mi mamá, mira a mi mamá, o sea, que ahí es cuando realmente duele la problemática social, duele la violencia que vivimos las mujeres, porque todas las vivimos en alguna etapa de la vida, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta muchas veces. Y cuando nos damos cuenta, no se dan cuenta. Es como no se dan cuenta indiferente, ¿no? Porque nos obligan a callarlas. Si tu esposa, tu novia está siendo violentada por el jefe, por el amigo, por el primo, por el tío, el 80% de las violaciones infantiles se llevan dentro del seno familiar. Es gente que entró a tu casa. ¿Quién entra a tu casa? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia, abuelos, y son los que abusan. Sí, de hecho, en ese aspecto, pues, hablando de la violencia sexual infantil, estadísticamente hablando, quienes más violan son abuelos y tíos. Así es. Exactamente. Entonces, muchas veces yo continuamente pregunto, y de alguna forma todas hemos sufrido un tipo de acoso, de violencia, y muchas veces yo 99% las he callado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dices a tu papá, si dices a tu esposo, yo te mato, yo lo esto, yo lo otro, sobre todo a los niños, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es algo que nos obliga a callar la misma cultura, el mismo machismo. No digas porque es tu tío, no digas porque es tu hermano, no digas porque es tu papá, no digas por vergüenza, te van a tachar, te van a marcar, te van a señalar, ¿sí? Sí, y lo peor es como ese discurso, ¿no? Volvemos de revictimización. Exacto. De no hables porque tú vas a quedar manchada, y ¿no? tú tuviste la culpa. Exactamente, cuando fue el hermano, fue el tío, fue el papá. Y este pacto también como familiar, no escrito, pero muy, muy, muy claro, en el que hay cosas de las que no se hablan porque no se hablan, o sea, no hay motivo, simplemente eso ya pasó, entiérralo y listo, ¿no? Los pactos patriarcales, ¿verdad? Los pactos patriarcales, ¿no? exactamente. Y ahí entra pues, la violencia de todo tipo, sexual, psicológica, física, verbal, hasta cuestiones como de salud mental, ¿no? No hables de tu tío que estuvo yendo a terapia o que tuvo un brote psicótico o el qué dirán todavía preocupa. El que se suicidó por depresión, ¿no? Este tipo de casos que se encierran en la familia y nadie los habla y son problemas que se tienen que hablar. Exacto. Porque pues no sabemos, o sea, por ahí hay una cuestión de que hay varios estudios que dicen que las enfermedades mentales tienen un factor genético, o sea, hereditario, exactamente, o sea, sí. Tu tío que tuvo depresión a lo mejor no tuvo hijos, pero tuvo depresión porque lo violaron y nunca dijo, lo obligaron a callar, ¿no? ¿Sí? Y la cuestión de depresión pues es hereditaria y a lo mejor tú no, pero tu hijo sí, y como nunca lo hablaste, no sabes cómo nunca lo manifestaste, te lo tragas y eso te ocasiona pues una depresión muchas veces y porque muchas veces se llega hasta el suicidio, ¿sí? Claro. Y no solo este tipo de afecciones son hereditarias, sino que también está esta contraparte en donde las mismas conductas machistas, aparte de que son aprendidas pueden socialmente a lo largo de la historia, que siempre hemos estado inmersos en este patriarcado, también las conductas violentas se pueden ir haciendo una cadenita y si no podemos nosotros empezar a romper con esa cadena de violencia, la seguimos perpetuando con nuestros hijos, con los nietos, con los bisnietos, y así se va generación tras generación, y es algo que tenemos también como país súper arraigado y que lamentablemente pues es dificilísimo de quitar. Creo que podemos empezar a tener como este gran amigo, date cuenta, pero hay realmente que tener o ser conscientes de que no solamente se trata de ok, me doy cuenta y medio te respeto a ti como mujer y medio ya no te digo piropos.
en tu cara, pero por acá con mis amigos sigo perpetuando estas conductas. Creo que el cambio también debe ser, aparte de personal, debe ser de raíz. Creo que este tipo de propuestas, también como lo menciona, pues sí cubren al menos una parte de social de esta violencia que se vive. ¿Hay alguna otra propuesta o alguna otra iniciativa que esté actualmente en el gobierno del estado que esté por ser aprobada o que se tenga en cuenta? Precisamente está nuestra coordinadora, vuelvo a repetir porque estuvo para la hora del presupuesto, sí se etiquetó bastantes millones para lo que es el C5. El C5 es unas plataformas de comunica, se va a agilizar todo el sistema a través de video, de comunicación y de control, ¿sí? Por eso un C5. Entonces está también parado, no hemos sido invitadas a esas mesas de trabajo, ni siquiera una demostración, pero también ya es tiempo de estar a la vanguardia. Vuelvo a decir, Zapopan ya no tiene y Guadalajara no lo tiene, Guadalajara tiene el presupuesto etiquetado y yo pienso que ese C5 va a disminuir realmente la violencia en Guadalajara, ¿sí? Zapopan ya tiene drones y Guadalajara no, ¿sí? Entonces, Guadalajara tiene que ponerse pilas, ¿sí? Para seguir siendo la segunda ciudad más importante del país. Guadalajara tiene que ponerse pilas para cambiar, para disminuir, para erradicar la violencia. No tenemos que seguir siendo los primeros lugares, les repito, en desaparecidos. Cuarto lugar, Jalisco es a nivel nacional en homicidios dolosos, sexto lugar en feminicidios. Entonces, no es posible que estemos en el top 10, o sea, claro. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la nueva gobernabilidad? Está viendo por sus intereses. Tenemos un gobernador que día con día se endeuda, o sea, que no responde, que no se sienta a las mesas de trabajo de la Guardia Nacional, cuando el gobierno federal trae toda la información, trae todo el instrumento, trae toda la artillería, todo el armamento y toda la disposición para cambiar. Pero a la hora que tengo miedo, ahora sí pónganme la Guardia Nacional en mi casa, ¿verdad? Claro. ¿Por qué él sí? ¿Por qué tantos millones de mexicanos tienen esos privilegios? No, totalmente. Y justamente creo que fue el día de hoy, por la, digamos, la hora de la comida o el día de ayer, no recuerdo, que justamente publicó unas cifras de cómo ha disminuido la criminalidad, que tiene, ¿no? Ese descaro de mencionar en determinados delitos, ¿no? Claro. Creo que habla de los delitos patrimoniales exclusivamente. Aquí yo traigo esta información, sí, efectivamente. Pero también hemos crecido 7.7 en violencia intrafamiliar. O sea, hay que tomar en cuenta los contextos, ¿no? Exacto. O sea, si no estás saliendo a la calle, pues es menos probable que te asalten. Exactamente. O sea, es como lógico. Disminuyeron los robos a casas porque la gente está en su casa, exacto, pero aumentaron los robos a negocios. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de números, pues quien manejamos bien los números los podemos acomodar a nuestro favor. ¿Sí? Claro, siempre he dicho que el lenguaje te enseña, manejando bien la comunicación, tu lenguaje, para traer los datos a tu favor. ¿Sí? Claro. Pero totalmente dice, disminuyó el robo a casa, pues claro, pues ahí están los ciudadanos dentro de su casa, ¿no? ¿Quién se va a meter, verdad? Sí, claro. Sí, el lenguaje es poderoso y creo que al menos algo que tiene nuestro gobernador es que es convincente. O sea, lo escuchas y dices, o sea, algo en la forma en la que utiliza el lenguaje lo vuelve convincente a muchas personas. Luego, pues, no nomás hay que quedarnos con eso, ¿no? O sea, es también como ver los datos y decir, bueno, pues estamos en pandemia, la gente está en su casa, obviamente no está saliendo, pues no te asaltan en la calle, no se meten a las casas, pero como usted dice, los negocios se ven expuestos. Hay como una cuestión de contexto que si la quitas, pues sí, se ve bien chido, ¿no? Claro. Se ve bien chido la disminución, bien pero lo pones y dices, pues con razón, ¿no? O sea, son cosas que uno como ciudadano también como tiene que estar como al pendiente. Claro. Como dicen, los números los utilizan a su favor, ¿verdad? Correcto. Sí. Tenemos la fortuna también de que existen plataformas que se encargan de desmentir este tipo de cifras engañosas. En lo personal no suelo creerle mucho al señor gobernador, pero bueno, también trato de estar consciente de estas cifras. No, y sí también la prensa sí la trae el presidente Andrés Manuel en contra. La otra vez me puse a checar el periódico y por ahí una notita, que el Grupo FEMSA finalmente paga 7,700 millones de impuestos.
me quedó, pero una nota pequeña. Y luego que Walmart ya ha pagado 8,200 y tantos millones de impuestos. Era de los que él decía en campaña, las mafias del poder, porque al final te das cuenta que un grupo de 7, 10 gobiernan toda la parte económica de México, ¿sí? A lo que le llaman los monopolios. Entonces, así pasó. Ya después estaba viendo que el Movimiento Frena y que lo encabeza el Diablo Fernández. Pues Diablo Fernández me suena, pues es el director general de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, perdón, ahora se venden las acciones a otro grupo de holandés, pero son los dueños de FEMSA, sí, de los Oxxo, de las Seguros Monterrey, de los clubes deportivos y demás. Entonces, pues no le combinó, entonces es el patrocinador de ese tipo de movimientos. Luego también me puse a leer que cuando... Eso es así como una cápsula informativa, porque sí trae el presidente de la prensa en su contra. También cuando vende Grupo Corona sus acciones, el dueño de Reforma era el dueño de ese gran porcentaje de acciones que se le vende a una empresa belga brasileña, que es la empresa más poderosa de cerveza, y no recuerdo cuántos miles de millones vendió su parte y jamás pagó un impuesto, ¿sí? Un peso por cuestión de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, hay que saber leer también toda la desinformación o cómo confunden o cómo informan, ¿verdad? Sí. Y me da gusto estar en estos espacios donde realmente puedes expresar, podemos sumar y realmente pues se convierte en un medio de comunicación creíble. Sí. Sí, creo que también tenemos esta extra responsabilidad, ¿no? De no nomás quedarnos con lo que se ve, o sea, que nos lleguen los medios, sino de... Ok, ¿sabes qué? Esto que dice aquí lo vi en otra parte, pero no lo dicen igual. ¿Y qué sucede, no? Con una palabra, lo cambia, una A, una I. Una coma, o sea, coma. La forma en la que se presenta un titular, que luego es como lo más común, sobre todo en redes sociales. Solamente ver los titulares, y los titulares resultan ser súper amarillistas y súper segmentados en contra del gobierno del Estado, por ejemplo. A mí me ha tocado ver en el Universal, por ejemplo, en Milenio siempre, o sea, siempre realmente sí se nota esta línea que se tiene en contra de las buenas propuestas que se hacen. Ya cuando ves una nota nacional de Guadalajara, dices, pues ¿cuánto salió? 700,000, $1 millón de pesos, ¿y quién lo paga, verdad? Claro. Pues como lo que sucedió con León Krause, ¿no? Exacto, por $1 millón de pesos, ¿verdad? Cuando eso lo podías usar en cosas más útiles que aventarte flores. O sea, gente para aventarte flores ya tienes. Perdió credibilidad. O sea, exactamente. O sea, completamente. En un segundo, ¿no? O sea, en un momento en que alguien encontró el documento, lo tuiteó y se regó y dices, hijo, o sea, ¿qué le pasó? Sí, tenemos por aquí un comentario. Berenice Soto nos dice: sería interesante cuestionar por qué dentro del gobierno las secretarías siempre son a la protección de las mujeres y las iniciativas sean para las mismas, pero muy pocos espacios y lugares para la deconstrucción de los hombres, y más dentro de la política. Todos los hombres, y más con cargo público, deberían ser obligados a tomar talleres o cursos, etcétera, para que comiencen a cuestionar y cambiar su masculinidad, para que poco a poco la violencia de género termine, y más adentro de espacios políticos. Basta de enseñar a la mujer a cómo defenderse y hay que comenzar a reeducar a los hombres para no llegar a eso. Muchas gracias, Bere, por tu comentario. Licenciada Eva, ¿tiene usted algún comentario? Claro que sí, Bere. Precisamente, no recuerdo si fue el 5 o 6 de marzo, tuvimos una charla con el presidente y fue lo que yo le dije, primero las cabezas tienen que conocer el tema para que lo puedan bajar. Desgraciadamente, siempre mandan al asistente, a la secretaria a esos cursos. Le digo, y no podemos actuar en beneficio de las mujeres. Para poder definir estrategias, políticas públicas para disminuir esta violencia, deben de estar capacitados. Y me dijo, totalmente de acuerdo. Entonces me junté con varias líderes de grupos feministas, donde estábamos haciendo una programación, y el acuerdo era cada 15 días que se capacitara a todos los coordinadores, o sea, puro primer nivel, ¿sí? Y empieza lo de la pandemia. Entonces, está en stand-by porque pues yo estoy haciendo mis propuestas y esperemos que se apruebe, y capacitar y sensibilizar en este tema
a los que realmente tienen que tomar decisiones y sensibilizarse en el tema, en el actuar político de estas personas. Claro, creo que es bastante necesario, sobre todo, por ejemplo, con este chisme grande que se hizo, creo que fue el día de ayer o el día de hoy, de este senador de Movimiento Ciudadano, creo que fue en Monterrey. García. Ajá. Que por un comentario bastante misógino, bastante machista, que la verdad yo cuando lo vi sí me dio pena ajena, la verdad. Qué vergüenza, ¿no? Para Sí. todos. Es como de, ay. Pero bueno, sí, y es como el clip que sacaron del video, ¿no? O sea, lo que ves, pero... ¿No viste qué más? Exacto. No, yo ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? porque vi eso y dije, ok, la regó gacho, o sea, y creo que lo preocupante no es ni siquiera su comentario, sino que esta muchacha se ve asustada, o sea, cuando le dice, El mueve la cámara. tono y cómo lo exactamente, dice, ella ¿verdad? dice, oye, pero mueve la cámara, o sea, ni siquiera o sea, no hay ni siquiera un diálogo de, oye, no sé, amor, mi vida, pues sube la cámara o lo que sea, ¿no? O sea, El tono no, mandato, exactamente. la Claro. forma del mandato, ¿no? Y si te ves todo el en vivo, es una constante, es como un manual de qué no hacer cuando hablas con tu esposa, ¿no? O sea, lamentablemente el claro. Movimiento Ciudadano está permitiendo ese tipo de No, personajes, y- patanes, no sé cómo y los por quieran ejemplo, llamar, porque el el de Zapotlanejo comentario- ahí está otra vez, Sí. lo golpeó, violentó a una ciudadana el 24 de diciembre y lo vuelve a hacer con su cabildo, con sus regidoras, Claro, ya es que así Terrible. soy, pues aquí cambia, claro. no, ¿Sí? y creo que o sea, la sí soy no tiene cavidad. No, 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 O que sea, no, para nada. en los simples mortales no lo tiene. Creo que en personas que ocupan un cargo público mucho menos, ¿no? O sea, hay un mayor grado de responsabilidad porque te pueden votar, o sea, eres una persona que representa a cientos y la otra pues estás expuesto todo el tiempo, ¿no? O sea, Claro. y normalizar este tipo de conductas con yo soy así, es mi relación de pareja, o sea, no hay este espacio, digamos, como para esa parte de la vida privada que pues nosotros sí tenemos como personas no públicas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablaba con mi novia respecto a este caso de Samuel García y claramente este señor no está capacitado, digamos, no en feminismo, porque luego salió a decir eso, sino en la cuestión de conocer las diferencias de las realidades de las mujeres y los hombres. O sea, y yo le quería hacer a usted una pregunta referente a eso, o sea, ¿cuáles son, sobre todo, por ejemplo, en su posición como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, hay mecanismos, hay consecuencias o hay una forma de evitar que gente que no está preparada para ese tipo de puestos no llegue a ese tipo de puestos? No solo hablando de Samuel García, sino como recientemente sucedió con la señorita Patricia Jiménez, si no me equivoco, que renunció a causa de la presión social porque se le señaló que pues, no tenía ni siquiera licenciatura, más allá de la cuestión educativa, académica, que es importante, pero pues, digamos, hay una debería cuestión... estar como un requisito, Exactamente, si lo vieras ¿no? fuera. Y yo, por ejemplo, en el tema del presidente de Zapotlanejo, sí, se imaginé un oficio, me acompañé de algunas líderes de la sociedad civil, donde mostramos la inconformidad. Eso ha de haber sido en la primera semana de enero, y a la fecha no tuve respuesta. Sí, me giro un oficio donde no me dice nada, le vuelvo a cuestionar, y es donde donde tú lo acabas de mencionar hace unos minutos, los pactos patriarcales. ¿Para qué queremos a una persona que le toca, como es de institución a institución, llama la atención, que no tiene esa sensibilidad ni ese dominio en derechos humanos y sobre todo en temas de género, ¿sí? Que no representa, que no actúa, que es comparsa, y por eso siguen las mismas violencias y cada vez aumentan? Le pregunto porque, por ejemplo, mencioné todo el caso de esta señorita Patricia, fue tal la presión que renunció. No sé si nomás por la presión de la sociedad civil o si esa presión orilló a sus superiores o otras personas a decir, ¿sabes qué? Pues sale, bye. Porque lo podemos observar, es muy fácil quitar a una mujer de su cargo Lo acabas de decir, ya está resuelta desde su una presión pregunta. social, pero Fue presión y fue mujer. Ujú. ¿Dónde está el fiscal? Ha tenido Exactamente. presión, pero es hombre, y dice, el señor se queda, a ver qué Claro. más hace. y
ahí se ha trabajado algo, o sea, porque más allá de la presión social, obviamente, como usted menciona, hay toda una estructura que como hombres nos beneficia. Pero hay alguna estrategia, no sé, algo ahí que se esté moviendo para no solo mostrar esta desigualdad, sino como atacarla. Mira, en este tema, como es una funcionaria pública, pues ahí quien le invitó a trabajar tiene, en este caso, el gobernador o quien le invitó a trabajar es quien le pide muchas veces la renuncia. Se aprovecharon de la situación, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, por ser mujer y por no cumplir. Sí. Pero hay hombres que no cumplen y siguen siendo. Claro. Sí, totalmente. O sea, yo siempre dije, ella llevó un punto a favor, un punto en contra, que fue ser mujer. Claro. ¿Sí? Okay. Entonces sí debería ser, volviendo a lo mismo de los temas de violencia, de los políticos, deberían de quedar ya en los estatutos del propio partido o bien de la ley orgánica de Jalisco, de los estados, en el mismo reglamento de los municipios, que quien ejerza violencia en su violencia intrafamiliar está fuera. No podemos tener un hombre violento. Yo solicité a la comisaría que me dijeran cuántos tienen órdenes de protección y tenemos 3 de alto rango que tienen orden de protección. Estoy en la Comisión de Honor y Justicia, donde se valoran las amonestaciones de los delitos, o llámalo como puede ser un delito, puede ser una amonestación, llamadas de atención, denuncias más bien, denuncias de policía, y ahí hay un tipo que tiene orden de protección. No deberá de tener arma, yo es la propuesta que estoy haciendo, que no deben de portar arma. Claro. Pues no. Entonces este tipo llega, tenía una orden de protección, no tenía por qué acercarse, llega a su casa, se mete, no hace ruido, la señora está dormida y nomás sale, escucha un pequeño ruido en la sala, sale y tiene el arma apuntando. Oye, ¿qué le pasa? O sea, ¿dónde está la vigilancia? ¿Dónde está la inspección? ¿Por qué traía un arma? ¿Se le suspendió algunos días? O no sé, no recuerdo si se le retiró del cargo, ¿sí? Cuando hay otros que están en funciones con órdenes de protección, son policías que son violentos, no deben de traer arma y se les permite, claro que no. ¿sí? Qué complicado. Complicadísimo el tema. Sí, muy complicado. Complicado. Complejo, no diría que tanto, pero sí creo que hay muchas aristas que a lo mejor uno como ciudadano no ve, porque, bueno, creo que en su posición tiene como espectro mayor de estar ahí, ¿no? Donde muchas veces usted puede ser partícipe de tomar decisiones, y creo que uno como ciudadano pues no tiene ese acceso, pero sí es un tema complicado, y pues que como ciudadanos hay que estar al pendientes. De cerquitas ves más los toros. Claro. Los toros los ves más de cerquitas. Sí. Licenciada, volviendo también al tema de este dispositivo con el que ya cuenta Zapopan, que todavía falta en Guadalajara. Tlaquepaque también. Tlaquepaque también, Vallarta también, que hace bastante falta aquí en la ciudad de Guadalajara. Para el momento en que sea aprobada esta iniciativa y que los dispositivos ya puedan ser entregados a las mujeres, sí. ¿Cómo es que las mujeres pueden tener acceso a este dispositivo? Mira, se van a dar conforme, por ahí hemos estado ya, te digo que ya van los protocolos de entrega y todavía no se dictamina. Entonces, pero que ya los trajera. Claro. Fíjate, de octubre a un año y todavía no se puede dictaminar esta iniciativa. ¿A quiénes se les van a dar? Precisamente me estaban preguntando sobre esa campaña que estoy impulsando y comentaba ese día el violentómetro. Sí. El violentómetro, como ustedes saben, es una escala de la violencia que lo dividen en 3 partes. En la primera parte pues son las bromitas, son bromas, y estas bromas van tomando bromas más hirientes, van elevando. En la primera etapa es pellizquito, en la segunda etapa ya es un jalón, en la tercera etapa ya es una mutilación, ya es una amenaza. Entonces son los grados de la violencia. Entonces me imagino, si tienen conocimiento de la violencia, se mide, esta propuesta mía será que se entregue las órdenes de protección quienes ya están en la etapa de mayor agresión, donde ya hay amenazas verbales, ya se han amenazado con armas de fuego, inclusive hasta mutilaciones, ¿sí?
esas mujeres son las que de inmediatamente se tiene que hacer Sí, el uso de este sujeto dispositivo. más urgente, ¿no? ¿Sí? Porque la violencia sí se mide, por eso Sí, tenemos sí, claro. el violentómetro, ¿sí? Sí, pues no es lo mismo. Y claro, no tomar, porque creo que luego sucede que tomamos el violentómetro como para decir, no soy tan violento, ¿no? O sea, no se Fíjate. trata de eso, Claro. sino de tomarlo como de, hey, incluso las acciones que están marcadas en verde son violentas. O sea, que unas Sí, son más graves que claro, otras. que son violencia. Es diferente, pero el que es violento a distintos niveles, pero lo es. distintos niveles, pero- Y creo que a mí esta iniciativa del pulso de vida me parece una herramienta que, como usted dice, no solo dictaminada, sino ya en uso. Sí, estoy de acuerdo con usted, va a disminuir la violencia aquí en Guadalajara. Y creo que lo importante de este tipo de iniciativas, Creo de que tipo de instrumento, información, permíteme Sí, claro. hacer una aclaración, fíjate que este tipo de instrumentos va a disminuir los feminicidios, Ok, porque la violencia ya se estaría dando en el grado más alto de violencia. ok, Claro. sí, sí. Entonces sí tienen que disminuir los feminicidios. Ujú. La violencia no creo que logre disminuir, pero sí los feminicidios. Ya digamos como el grado máximo. El grado máximo es del cuando se va a violento. otorgar este Ok. instrumento. Yo a lo que iba es como, por ejemplo, lo que usted dice, ¿no? Falta voluntad política y creo que aunque el dispositivo es una gran herramienta, el violentómetro es una gran Una escala fuente de de información, exacto. Toda esta parte de la educación, o digamos del marketing social, como mencionaba Enrique, se tiene que hacer. O sea, más allá de la voluntad política o no, por ahí también, como usted menciona, está la parte de la sociedad civil. Se tiene que hacer, se tienen que buscar los canales que se puedan encontrar, no solo a través de redes sociales, que son una gran herramienta, pero creo que si como personas seguimos sin entender cómo se mide la violencia, por qué se mide la violencia, pues tampoco vamos a llegar a entender el por qué en este momento, en esta temporalidad de Jalisco, este dispositivo del pulso de vida es necesario. Entonces, o sea, si somos, como usted dice, como hombres, que no nos damos cuenta de la violencia, que vemos la violencia normal no solo hacia la mujer, entre nosotros mismos, vamos a ver ese dispositivo como lo que sea, como esta cantaleta de otro privilegio más para las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los hombres no lo tenemos, ¿no? O sea, creo que sí hay una cuestión de educación importante que hay que trabajar, no porque crea que el dispositivo es malo ni nada, sino porque creo que la percepción de ese dispositivo en muchos grupos va a caer en eso, como en, pues, ¿por qué no más a ellas? ¿Por qué no a nosotros? O sea... Yo considero que en este caso también hay violencia de las mujeres hacia los hombres que denuncien, pero Claro. es un 2%, estadísticamente se dice que es un 2% de los hombres que reciben violencia. Y yo te aseguro que si van al centro de justicia y denuncian, obviamente les tendrán que dar Sí, más si se un encuentran en dispositivo de estas seguridad, etapas claro, de violencia, claro que sí. de violencia urgente, ¿no? De violencia Entonces que no grave. lo tomen por ese lado. Si un hombre es violentado, trae amenazas de muerte, lo han mutilado, adelante. Claro. Sí, súper obvio, buen ¿no? Punto, O sea, buen punto para llevarme, Sí, que también sea claro. para Sí. hombres. Sí, Perfecto, sí, que sean violentados por su pareja. Sí, sobre todo porque lo veo todos los días en redes sociales, en mi convivencia con otros hombres, es como de, o sea, el típico, no sé, argumento, no sé qué es que a nosotros nos matan más, es que nosotros vivimos más violencia. Pues sí, pero pues tampoco haces nada como para visibilizar eso, ¿no? O sea, y no solo como una estadística que diga, nos matan más, o sea, Ujú. sino de, oye, nos A ver, están matando de esta pero a ver, manera. checa las formas en que los están Exactamente. matando. Exactamente. Jamás vas a comparar un homicidio doloso con un feminicidio. Claro. Jamás, no tiene punto de comparación. ¿Sí? Para nada. Sí, es una cuestión de educación porque incluso hasta el término feminicidio es criticado porque si se debe decir homicidio y es como... No, es feminicidio por... Léelo, o sea, es simplemente Claro, poner... ahí Que está. reúne Feminicidio, determinada, exactamente, o sea, el tener una convivencia con la pareja, Exacto, que sean sentimental esferas o, la, privadas, o o laboral, sea, que hayan exactamente. convivido, que haya ya denunciado la violencia, que haya exhibido su cuerpo, es feminicidio. Claro. Tan sencillo que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. A Exactamente. mí jamás me van a matar por el simple hecho de ser hombre. Entonces,
La verdad es que La sí. violencia de género. Sí, es la verdad algo que se debe de mantener así tipificado y se debe de mantener súper con ese spotlight. Y bueno, creo que igual que es el pulso de vida y todas las otras propuestas que se tienen son increíblemente benéficas. Licenciada, estamos a escasos minutos ya de terminar. Como le mencionamos, la verdad, una hora no es suficiente para todos estos temas que la verdad se ponen bastante interesantes, bastante intensos, pero pues nos queda más que agradecerle inmensamente su presencia en el programa del día de hoy y pues sobre todo el espacio para esta promoción de pues todas estas herramientas que son muy útiles para todas y todos los que nos escuchan. Pues para mí ha sido un gusto compartir esta mesa de diálogo con dos hombres con nuevas masculinidades, que es la tendencia a cambiar ese chip de machismo por hombres ya de modernidad, con nuevas masculinidades. Es un gusto haber compartido este espacio. Gracias. Y esperemos muy pronto verlo. Muchísimas gracias. Aquí tiene un espacio. Muchísimas gracias. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.